saludamos del Campamento de Oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram, YouTube y Threads. En Radio Bendición 106.1 FM, Jóvenes con Decisión, mis hermanitos José y Norma Ponce, a mi hermanita Lía Rubio, a mi hermanita Patti de Michoacán, Esmeralda, a nuestra hermana Mari Gorostieta, y a todos aquellos, a mi mamá que nos apoya escuchando y compartiendo la palabra de Dios. Que Dios la bendiga y que Dios bendiga a todos aquellos que nos apoyan, a mi hermanita Erika, su ministerio hermoso que tiene, que Dios está empezando a hacer florecer y que va a empezar a dar fruto. Les damos las gracias por su apoyo en oración al pastor Serrano, a mi esposo Víctor, que perdón que lo mencione hasta el último, pero es quien hace posible que la palabra salga al aire, y que a veces cansado, pero ahí está apoyándonos en que siga compartiéndose esta palabra en los momentos de reflexión. Quiero que me acompañes a leer Jeremías 30, 12 al 15. Jeremías 30, 12 al 15. Creo que Dios siempre, una palabra sencilla puede tocar nuestro corazón, puede abrirnos el entendimiento sin tanto desarrollo de tanta palabra. Simple y sencillamente una palabra que leamos, que nos hablen y que pegue a nuestro corazón, va a darle fruto, va a hacer que esa flor empieza a retoñar de esa tierra seca, de esa tierra tal vez que no se ha trabajado, pero que Dios va a empezar a regarla, va a empezar a ararla, va a empezar a hacer algo en esa tierra seca. Mira, quiero que me acompañes en Jeremías 30, 12, 15. Y esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Señor: tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados te han abandonado y ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu presencia, por tu visitación, Señor. Aun por todos los acontecimientos que podemos ver alrededor de nosotros, sabemos que tú estás en control de esas situaciones, porque tenemos que reconocer que la humanidad hemos pecado contra ti, te hemos ofendido, Señor. No hay ninguno bueno que haga el bien. Todos piensan en su corazón cosas perversas y malas. Pero que por tu misericordia, Señor, nos sostienes, nos mantienes en el camino. Nos mantienes vigilantes, Señor. Nos mantienes anhelando tu presencia. Todo este terremoto, estas tormentas, todo este desierto que está sucumbiendo al mundo, es porque el mundo tiene que reconocer que necesita de ti, que abra su corazón a ti, porque ha endurecido, Señor, su corazón. Muchas veces se dice Ageo que estamos preocupados por llenar nuestras casas de apariencia, nuestros templos de hipocresía, de mentiras, Señor, fingiendo que las familias, que los matrimonios, que nuestra vida espiritual va por buen camino, pero no es así, porque si tú no estás en medio de ese hogar, de ese templo, de ese corazón, Señor, ¿cómo va a caminar el ser humano? Necesitamos totalmente de ti. Muchas veces hay orgullo, altivez en nuestros corazones, Padre, pero el corazón del ser humano necesita, Señor, tu mano de poder, necesita tu presencia, necesita tu iluminación, Señor. Necesita caminar, Señor, guiado por tu amor, por tu bondad, Señor. Necesita, Señor, seguir siendo guiado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor.
No nos sueltes ni a izquierda ni a derecha, que tu mano siempre nos mantenga sostenidos en tu mano, bajo tu regazo, bajo tu protección divina. Ata toda fuerza de las tinieblas que se opone, Señor, a entender, Señor, tus propósitos, a entender tus planes y a entender tu voluntad. Tú mismo sufriste y padeciste en tu carne el dolor, la angustia, Señor, la aflicción, Señor, del proceso de la voluntad, Señor, que iba en contra de tus deseos carnales, Padre, pero que aún así tú, Señor, decidiste, Señor, darte como ofrenda por nosotros, Señor, darte como sacrificio por todos nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por ese hermoso acto de amor que tuviste, que hiciste por nosotros. Reconocemos que nos hace falta amor, Señor. Reconocemos, Señor, que en nuestros corazones hay orgullo, hay necedad. Hay muchas cosas, Señor, que no te agradan. Pero visita nuestros templos, Señor, visítalos, Señor, para que podamos ser sensibles a lo que tú quieres en nuestro caminar, a seguir rodeados de tu presencia. Así, Señor, como un cordero que sin abrir la boca va a darse sacrificio, Señor. Así, Señor, manténnos, Señor, silenciados en el momento de la prueba. Que no venga la queja y la duda, Señor. No venga la incertidumbre a hacernos hablar cosas contra ti. Te pedimos perdón si hemos ofendido, Señor, dudado de tus planes, de tus promesas. Te ruego por el pueblo, Señor, que escuche esta palabra, por esas mujeres que a veces ya se sienten cansadas, desanimadas y no tienen ganas ya de seguir. Vuélvelas a seducir con tu presencia, Señor. Vuélvelas a enamorar, a acariciarlas, Padre. Que ellas puedan sentir ese abrazo y ese cariño tuyo, Señor. Que esta unción, esta presencia que día con día nos visita en la oración, que nos visita en los servicios, que nos visita en nuestras casas, puedan sentirlo estas personas que no conocen de ti, Señor, para que vean que hay un Dios vivo y un Dios de amor que los está esperando y que los está alentando a que vengan a ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Bueno, podemos ver en esta escritura que muchas veces Dios va a herir nuestras almas para traer un propósito, un despertar a nuestra mente y a nuestro corazón, para que podamos redirigir nuestros pasos, redirigir nuestras acciones y nuestras decisiones. Dice Hebreos 10:36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pero qué difícil es, como lo que leímos en Jeremías, cuando viene una prueba, una situación, cuando viene algo, una situación que mismo Dios provoca, para que reconozcas que no vas en la dirección correcta y que tienes que redirigirte a lo que Él tiene planeado para ti. Puedes sentir abandono, puedes sentir rechazo, puedes sentir pérdida, pero es que en ese plan trazado para ti, ya esas personas, ese trabajo, ese camino por donde ibas, ya no era la voluntad de Dios. Ahora Dios va a redirigirte al camino que tiene trazado Dios para ti. Y va a poner las personas que ya tiene asignadas para ti. Cuando el Señor estaba dándome esta palabra, me hizo recordar todo lo que ha hecho Dios desde mi niñez hasta ahora mi etapa adulta. Personas que nunca imaginé que iba a conocer, las puso en mi camino como mentores. Recuerdo que cuando yo tenía 10 años, hubo una maestra que fue una sombra de influencia positiva en mi vida,
porque aún con las ataduras que traía de miedo, temor, porque por algo los niños, los que somos escogidos por parte de Dios, desde nuestra niñez sufre amenazas, acoso, abuso. Y recuerdo que había niños que me odiaban, prácticamente no me querían y me provocaban pleitos, me buscaban, me esperaban afuera de la escuela, simplemente porque no participara en sus travesuras. Y me amenazaban diciendo que me iban a esperar y dan una golpiza. Y recuerdo que muchas veces yo tenía miedo hasta de cruzar ciertas calles porque sentía que ellos me estaban esperando. Sin embargo, Dios pone una persona, esta maestra, y empieza a inyectarme palabra de ánimo, palabra positiva, palabra de fuerza, y empieza a trabajar en mi identidad, empieza a crear en mí pensamientos positivos. Y empecé a entender que yo tenía fuerza para determinar si yo aceptaba esas acciones de estas personas, estas amenazas, o me paraba firme y me paraba fuerte y confrontaba al enemigo. Y de ahí recuerdo una y otro maestro, incluso mi mamá, cómo fueron inyectando cosas positivas en mi vida, en mi caminar, para poder enfrentar miedos, enfrentar situaciones, seguir incluso estudiando, seguirme preparando, incluso cuando Dios me sacó de México y me trajo a otro país, donde yo ni siquiera por aquí tenía pensado que yo iba a vivir lejos de mi familia, y todo lo que usó Dios para bendecirme, compañías, personas de otros países, incluso anglosajones que me tendieron la mano y que me abrieron puertas, y que hasta el día de hoy estoy agradecido con ellos por la bondad y la misericordia que Dios puso en ellos para darme trabajo, para darme sustento, para motivarme a seguirme preparando y abrir brecha, incluso ministerialmente, como Dios puso mentores para poderme preparar en lo espiritual. Pero no ha acabado la tarea. A veces Dios nos redirige, ahora dice, bueno, aquí ya se terminó, viene ahora otra dirección. Y veo cómo Dios cada cambio lo hace para bien, para mejor. Vamos creciendo, vamos avanzando en lo que es el conocimiento de Él. Porque Él lo que prometió para ti, nada ni nadie lo va a destruir. Él ya te escogió para estos tiempos, te escogió para este diseño, y de ti, como dice Hebreos 10:36, nos toca tener perseverancia, pero tenemos que ser pacientes, porque muchas veces queremos correr en el tiempo nuestro y no en el tiempo de Dios, y a veces cometemos errores, nos equivocamos o tocamos puertas que no son las indicadas. Sin embargo, Dios está en control de tu situación, y cuando Dios te dice, no, esta es la puerta que tienes que tocar, este es el camino ahora que tienes que seguir, tienes que hacer la voluntad de Dios. En ocasiones podemos ver que cuando las personas son necias, tercas, ¿verdad? Incluso ya conociendo de Dios, podemos echarle la culpa a medio mundo y podemos hasta buscar, como hizo Saúl, pitonisas, adivinadoras, consultoras de mentiras, y podemos justificar nuestras malas decisiones. Sin embargo, si nosotros consultamos a Dios y Dios nos dice, es que este no es el camino, este es el camino, y obedecemos, va a haber un movimiento, un sacudón, porque los cambios de Dios son fuertes, pero va a traer algo bueno. Pero cuando somos necios y persistimos en no reconocer que hay orgullo en nuestro corazón,
que hay rebelión en nuestro corazón, que hay heridas que no queremos sanar porque tenemos falta de perdón, resentimiento, rencor. No podemos perdonarnos aún a nosotros mismos. Traemos culpa, vergüenza. Dios tiene que herir la tierra. Dios tiene que herir tu vida, tiene que herir tu alma, provocar una situación que a través de ese dolor reconozcas que necesitas a Dios, que necesitas volver a Él, que no hay otros ídolos, no hay otros dioses que van a responder por ti como por mucho tiempo tú has creído. Hay un solo intercesor, hay un solo mediador y la palabra es clara. La leas en donde la leas, la Biblia que leas, siempre ahí te va a decir, te va a hablar la palabra que hay un solo intercesor, un solo mediador y una persona que dio su vida exclusivamente por ti. Nadie más la dio como Él. Él dejó que su cuerpo fuera casi despellejado, le hicieron tantas cosas en su cuerpo, lo flagelaron. Si tú empiezas a investigar cómo lo azotaron, el instrumento que usaron para herirlo, para latigarlo, tú puedes ver que le arrancaron pedazos de carne, de cuero. El Señor sufrió algo muy, muy fuerte. Prácticamente Él fue herido por una lesión incurable. Él llevó nuestras enfermedades en ese momento, el dolor, la angustia. Sin embargo, Él no renunció al propósito por el cual había venido. Él siguió perseverando con paciencia hasta llegar a la cruz, donde iba a ser crucificado y iba a ser exhibido. Pero el enemigo quiso tomar esa vergüenza para exhibir que había ganado y nunca se imaginó que lo que él veía como derrota era la victoria del Señor Jesús sobre él, sobre la muerte. Mira Jeremías 29:11 lo que nos dice. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, el 12 dice, en esos días cuando oren, los escucharé. 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Tenemos que ser sinceros en nuestro corazón. Él no le podemos engañar, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. ¿Qué podemos esconderle? Nada, porque Él es el rayos X de nosotros. Él puede ver toda nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro. Y todo lo va a llevar a una dirección a que tú alcances a llegar al otro plano existencial. A que no te quedes aquí. Mira, quiero que me acompañes a Josué 4, 19, 20. Donde ya había muerto Moisés y ahora Josué era el encargado de llevar al pueblo que se quedó a la tierra prometida, a Canaán. Pero sabemos que iban a enfrentar una oposición grande y aún así ellos tenían que ser circuncidados porque muchos eran niños, bebés cuando salieron de Egipto y no pudo Moisés circuncidarlos y ahora Dios le da la orden que los tiene que circuncidar. Sabes que nosotros para poder recibir las promesas de Dios tenemos que circuncidar nuestro corazón. Tenemos que limpiar nuestro corazón. No podemos entrar con esas heridas, con ese dolor, con ese resentimiento a la promesa que Él tiene para ti. Si tú tienes un problema en tus finanzas, en tu salud, en tu carácter, en tu forma de pensar, tienes que pedirle a Dios que te renueve, que te limpie, para poder recibir la bendición. Porque sabes que cuando, eso es lo que puedo entender en Saúl, que él no fue sanado de su alma.
Por eso cuando recibió el reino y que apareció David en escena, fue como una herida que Dios permitió, pero que sacó a flote lo que había en su corazón, inseguridad, lo cual esa baja autoestima lo llevó a tener envidia. Tenía avaricia, era desobediente, tenía presunción y lo peor, tenía orgullo. Y lo cual le impidió rendirse a Dios, reconocer que estaba falto ante Él y lo llevó de mal, en acción a mala acción. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer en ningún momento que él estaba falto ante Dios. Quiso demostrar que no necesitaba a Dios y que por sus propias fuerzas iba a mantener el reino. Sin embargo, dice la palabra que Dios pone y quita reyes. Podrá haber personas en el poder, podrá haber padres queriendo controlar su casa, pero si Dios no está en él, si Dios no está en ese hogar, la autoridad es un fracaso. Porque el que da esa fuerza, esa dirección, es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos aconseja, que nos habla, que nos guía. Un padre que no da prioridad a Dios en su vida va a fracasar. ¿Y qué podemos ver ahora? Matrimonios donde la mujer ha tenido que tomar riendas en el hogar debido a que el hombre ha dejado de producir, de serse responsable. Incluso ahora podemos ver jóvenes que ya no quieren compromiso, quieren primero darse su tiempo, dicen ellos que es fornicación, para conocerse, y si no funciona, se separan. Porque ahora no ven el matrimonio como una responsabilidad, pero porque ellos ya traen un ejemplo, un mal testimonio de sus casas. Entonces es importante que comprendamos que Dios es necesario en nuestras vidas, pero que cuando hay una herida en el desierto, en la prueba, en cualquier situación que venga, que Dios está permitiendo, porque Dios hiere, Dios viene a recordarnos que si no está Él en el asunto, todo va a fracasar. Mira, vamos a leer Josué 4:19. Dice, el pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal. Podemos ver que Gilgal significa, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto, es decir, la vergüenza. Eso significa oprobio. Dice, al oriente de Jericó, 20. Fue allí en Gilgal donde Josué amplió las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor, su Dios, para siempre. ¿Qué quiere decir? Que la sequedad, en la sequedad que estás ahorita pasando, Dios va a mover su mano de poder. Pero ves que los descendientes, tus hijos, nuestros familiares están observando que en esa prueba cómo tú te vas a comportar. ¿Vas a renegar
vas a deprimirte, vas a huir, vas a esconderte. ¿Cómo vas a responder a esa prueba? Dios te va a dar una bendición. Por algo te está circuncidando, te está pasando por pruebas, nos está limpiando el corazón para entregarte ministerios, para entregarte un trabajo mejor, para darte una familia, para volver a levantar tu matrimonio. Incluso si ya perdiste a tu esposa o a tu esposo, Dios puede darte otra oportunidad. Porque Dios es Dios de las oportunidades, de los nuevos comienzos, de sus nuevas misericordias. Dice que 7 veces caerás, pero 7 veces te levantará el Señor. Porque Él es así. Él vuelve a extender su mano, pero lo único que necesita es limpiarte, quebrantarte, humillación. Reconocer cuando algo estamos haciendo mal, cuando algo no estamos haciendo correctamente. Cuando algo está ofendiendo a Dios. Mira, quiero que me acompañes a leer Josué 5. Vamos a leer del 8 al 9. Dice el 8. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. ¿Ves que no podían entrar a la tierra prometida sin sanar? Tenían que sanar su corazón, tenían que sanar su cuerpo, su alma. No podemos recibir algo que Dios tiene prometido para nosotros si nosotros vamos con heridas, que vamos sangrando. Tenemos que sanar, darnos ese tiempo, ese momento de intimidad con Dios para poder sanar a través de esa intimidad que tienes de la presencia de Dios y seguir avanzando. Porque si no, vamos a ir hiriendo a personas en el camino, lastimando, tomando malas decisiones, siendo de piedra de tropiezo para otros, porque vamos caminando con heridas, vamos caminando con faltas de perdón, vamos caminando con orgullo. Hay momentos en que dice Dios, para. Incluso cuando aún somos servidores de Dios, dice, para. Porque aunque puedes estar haciendo muchas cosas, pero no son productivas, no hay fruto en eso. ¿Por qué? Porque vienes cargando algo que no te has arrepentido. Una falta de perdón, algo que hiciste y que estás consciente que no estuvo bien, una injusticia. Y que eso va a seguir trayendo consecuencias, porque te podrás hacer fuerte, podrás, mujer, hacerte fuerte en el hogar, pero si no lo sanas, eso lo vas a transmitir a tu generación. Odio, hacia muchas mujeres transmiten el odio a los hijos contra el padre porque no han sanado su corazón. Y necesitamos sanar nuestro corazón para que demos testimonio del amor de Dios, del perdón de Dios, que a pesar de que nos hicieron daño, que tu esposo te hizo daño, que tal vez se fue, te abandonó, pero que tú persististe buscando, dejando el control de tu vida a Dios, y Dios va a actuar en ese lugar. Y mira, en el 9 dice, luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que te quita la vergüenza, te quita la culpabilidad. Si tú dejas que Dios empiece a sanar tu corazón, empieza Dios a arrancarte todo ese veneno que las palabras, los golpes, el abuso, incluso violaciones, todo lo que afectó tu alma está ahí, pero que ahora empieza con su presencia arrancar,
a romper hilos, cordones, todo lo que te está atando al pasado y que no te deja avanzar. Empieza a romper maldiciones ancestrales, decretos, pactos, entregas que muchas veces en esas circunstancias llevaron a tus padres tal vez a dedicarte con un brujo, a que te hicieran limpia y sin que tú darte cuenta porque tú no tenías razón, eras un niño, te hicieron entregas a demonios, porque de todo eso hay atrás. Deuteronomio habla de todo eso, Levítico, de todo lo que se mueve atrás, de todas esas hechicerías, de todas esas entregas, brujerías, porque el enemigo en cierta forma imitó a Dios, pero atando a las personas a prisiones de oscuridad. Y por eso tratas de avanzar y no puedes. ¿Por qué? Porque estás amarrado, estás atado. Y mira, vamos al 10, dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Vimos que ellos empezaron a acampar en una llanura. Pero todo depende cómo tú vayas a estar en esa llanura. Porque recordamos que Lot eligió una llanura, pero él eligió una llanura de perversión. Porque podemos ver que eligió Sodoma para vivir y el otro lugar que estaba pervertido, Gomorra. Y podemos ver cómo ellos fueron afectados, su descendencia fue afectada cuando aún saliendo de esos lugares, sus hijas iban con esa perversión interna. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado que en medio de la prueba, aun cuando ya pasamos por la prueba, ahora hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a escoger, qué es lo que ya Dios tiene destinado para nosotros. Dice más adelante, justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron las cosechas de Canaán. Dios dejó de proveer el maná, pero ahora estaban recibiendo su propio trabajo, su propio pago de su trabajo arduo, de su fe, de todo lo que habían experimentado. Ahora iban a recibir el fruto de esas cosechas. Puede que estés pasando un momento de dolor, de angustia, de ansiedad, de desesperación, pero estás a punto de recibir el pago de tu prueba, de la situación que estás pasando. No siempre las cosas van a estar mal, no siempre las cosas van a estar en prueba, pero de ti depende si esa prueba, ese desierto, esa tormenta dura. Porque todo va a depender de tu perseverancia, de tu constancia. Que aunque no tengas ganas, muchos dicen, ay, no es que a mí no me gusta la oración, es que la oración no es para que nos guste. Es una necesidad de nuestra vida. Si no hay oración en nuestras vidas, muy poco beneficio vamos a recibir de lo espiritual, de la mano de Dios. Y vamos a estar angustiados, sí, Dios nos va a librar porque Él no nos va a dejar, pero Él tenía bendiciones más grandes para ti. Tal vez Dios ya tiene un trabajo para ti, aunque parece que ahorita no hay trabajo, tal vez ya tiene un trabajo para ti, ya diseñado, trazado para ti, pero como eres perezosa en buscar la presencia de Dios, no buscas esa intimidad con Dios, no buscas leer la palabra, se te hace pesado incluso escuchar palabra de Dios en el servicio, porque muchos están ahí, pues están distraídos, sus mentes están en otras partes.
O sea, poco es lo que reciben. Entonces, ¿cómo vas a ver el trabajo, el resultado de tu trabajo, de todo lo que haces en Dios? Mira, un ejemplo de esto. Nosotros estuvimos trabajando cuando ya llegamos a este país. Y yo siempre di mi tiempo extra, aunque no me lo pagaran. Muchos me decían, pues que qué tonta, porque no exigía mi tiempo extra, pero yo me esforzaba, me esmeraba para que vieran que pues yo quería sobresalir, quería no perder mi trabajo. Y siempre hacía cosa extra, y si me decían, te necesitamos fines de semana, ahí estaba. Te necesitamos todo el día, ahí estaba. Yo nunca dije no. Y cuando me dejaban de encargada, porque empezó los dueños empezaron a darse cuenta de mi trabajo y me empezaron a dar más horas, me dieron oportunidad de encargarme de 2 oficinas, porque empezaba este señor con su negocio y empezó a salir adelante. Y recuerdo que me pedían más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y yo cuidaba ese trabajo, esa oficina, como si fuera mía. No permitía que los trabajadores robaran tiempo, no permitía que los trabajadores quisieran, ¿verdad?, hacer cosas malas, ¿no? Yo cuidaba ese negocio como si fuera mío. ¿Y sabes qué? Cuando Dios nos brindó la oportunidad de tener negocios, tuve trabajadores como yo fui. Me cuidaba en la oficina como si fueran de ellos, responsables. El tiempo que yo daba extra, ellos lo hacían. O yo aún así no fui injusta con su pago. Siempre procuré de que el primer pago que estuviera antes que el mío fuera de ellos y de las rentas de las oficinas. Dios me pagó ahí el bien que hice a otros. ¿Por qué? Porque tú no sabes que lo que estás sembrando va a dar una buena cosecha después. Tal vez no es en el lugar donde tú estás, pero no sabes qué viene más adelante. Por eso es importante que no menosprecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es que sea Dios, es que Dios ya está en esa palabra, es vida, es un espíritu que te viene a hablar, a motivar, a decirte qué tienes que hacer, cómo guiarnos. Es una entidad que habla, que aconseja, que está comisionada a que no regreses atrás. Es una palabra, es una entidad, perdón, que no regresa vacía. Ella va a hacer que pegue a tu corazón y a tu mente para que cumplas tu propósito. Mira, dice Salmos 107:20. Envió su palabra para sanarlos. ¿Ves? O sea, los hirió, los dejó solos. No hubo, dice, que ningún medicamento, o sea, ni la ciencia, ni lo legal, ni la amiga, ni el familiar va a ayudarte como lo es la palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios sana. Dice, y así los rescató del sepulcro. Te va a rescatar de la muerte, de la depresión, te va a dar esperanza. Escuchas a alguien, por muy sencilla que te dé la palabra, pero te da una palabra justa que te dice, ánimo, esfuérzate, no te avergüences, no te acobardes y sigue adelante. Ten fuerza, persiste, persevera. Y empiezas a llenarte nuevamente de fuerza y dices, sí, eso es lo que necesito escuchar. Pero si alguien te está diciendo, ay, vistes en las redes sociales que está esto y esto y esto, y que viene colapso, esta migración, viene la decadencia de este país, y va a haber guerra, y va a haber esto. Y tú sin la llenura del Espíritu Santo, pues te vienes para abajo. Ya no quieres salir, ya no quieres ir a ninguna iglesia. Empiezas a culpar a medio mundo. ¿Por qué? Porque has perdido la esperanza. Porque
la palabra no se ha hecho vida en ti. No quiere decir que no vamos a tener momentos. Todos hemos pasado por momentos de sequedad, enfriamiento, bombardeos a la mente. Esta es una batalla todos los días, desde que nos despertamos aún dormidos. Tenemos que pedirle a Dios siempre su cobertura. Pero siempre viene una palabra. Y yo cada palabra que me da Dios, la anoto en mi refrigerador, la anoto en un pizarrón. Y vuelvo a verla y digo, sí, tengo que animarme, no tengo que acobardarme, tengo que ser valiente, tengo que ser esforzada. Hoy esta flojera se va, estas unas ganas de Nora también se va. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir adelante buscando el rostro de Dios, la presencia de Dios. Y no desanimarnos con lo que los interruptores, así como en estos cortos que pongo de los fondos, vienen y cortan, ¿verdad? Quieren cortar la presencia. Así es el enemigo. Viene y interrumpe tal vez tu oración, tal vez viene una cosa y te quiere interrumpir, viene a interrumpir tu fe con dudas, pensamientos, diciéndote que todo está acabado. No, tenemos que creerle a Dios. Dice que Él despliega ejércitos. Puedes leer la palabra de Dios. Él mandó ángeles a combatir ejércitos. Y los destruyó y los fulminó por un pueblo, por una persona. José se podría haber dado por vencido al ver que le venía una cosa y luego otra. Pero sin embargo, te aseguro que él tuvo integridad en su corazón, creyendo en lo que él había soñado. Por eso no se rindió. Y mira, Dios lo honró siendo el segundo del faraón de Egipto. Y tanto fue esa honra que él fue de ayuda para su mismo pueblo cuando vino una hambruna fuerte sobre la tierra. Le dio la sabiduría, la inteligencia para poder administrar el trigo, el grano, todo lo que le traían a cambio de alimento. ¿Está todo acabado? No, no está todo acabado. Y siempre hay que recordarnos que si en algo tenemos que dar la vida, no va a haber, ahí que esté acabado, no va a haber una derrota, no va a haber perdición. Tiene que haber, si Dios permite tu vida, como lo que estamos viendo en África, en Asia, que muchos están muriendo, asesinados por la persecución, pero ahí va a haber un florecimiento del avivamiento de Dios. No va Dios a exponer su sacrificio de sus hijos solamente porque sí. Va a haber fruto, va a haber cosecha. Pero estamos listos para recibir, ¿estás lista para recibir lo que Dios te va a dar? ¿Estás abierta, estás sanada para recibir lo que Dios te va a dar? ¿Estás en el momento justo? Pregúntate, ¿estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto? ¿O todavía estoy cargando con el dolor, con las heridas y con la falta de perdón? Medita, pregúntale al Señor, porque el Señor está a las puertas. Y puede que hoy pida tu alma al Señor. Te llame a cuentas. ¿Estamos listos? ¿Estamos limpios del corazón? ¿No tenemos nada contra nadie? Todos los días tenemos que hacer un inventario. Si hay algo que el enemigo ha sembrado en nuestra mente y nuestro corazón, para que lo saque el Señor y ponernos a cuentas con Él. Así que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo.